Muy buenas tardes, mi gente. Ya estamos aquí como otro domingo más. Para quien no me conozca, yo me llamo Ivonne y en este canal hablamos de muchas cosas. Y para presentarme un poquito, si eres nuevo, tengo 29 años y siempre me han gustado el tema de las redes sociales. Empecé con la moda, el estilo de vida, un poco de cuidado personal y también rutina de gimnasio, que concretamente es el deporte que yo practico. Pero hace unos 4 años atrás tuve mi renacer, digamos, mi despertar, y en YouTube me enfoco en documentar mi vida, cómo yo la he ido creando, cómo las cosas que me han ido sucediendo, ese cambio de conciencia que no todo el mundo tiene a lo largo de la vida, pero que se da a distintas edades. Pues en mi caso fue hace unos 4 años, cuando fui más consciente de todo lo que era mi vida y mi alrededor, y a partir de ese momento busqué mucha información, me llamaba mucho la atención al haber despertado esa parte de conciencia. Era un tema que me encanta y que hablaba muchísimo con mi hermano. Para quien no sepa, también hablo mucho en este canal sobre el duelo de una pérdida, ya que estoy ahora mismo en ello. Todo esto engloba quién soy yo como persona, qué me gusta y qué es lo que quiero transmitir. Me gusta ayudar a las personas y considero que mediante este canal pues no solamente ayudo a aquellas personas que me ven, sino también para mí. Una vez dicho esto, vamos a comenzar este vídeo hablando de lo que es el tema holístico. Para quien no sepa muy bien lo que es, una vida con enfoque holístico es aquella que integra al ser en todas sus expresiones, no solamente en el plano físico, sino que también en lo emocional, espiritual, social, y todo este conjunto de hábitos es lo que hace que vivamos la experiencia de la vida y sobre todo diferente de unos a otros. Esto es un poco la explicación teórica de qué es este concepto holístico. Básicamente es un tipo de mentalidad que unifica la mente, el cuerpo y el espíritu. Una vez que tenemos esta definición, vamos a profundizar en ello, y es que al fin y al cabo esto es una manera de darle respuesta a las preguntas que nos rondan la cabeza diariamente. Que comprender que las cosas no te pasan a ti por ser quien eres o porque tengas más o menos suerte que el resto, no es una cuestión de suerte, sino que todo depende de ti. Todos tus hábitos dependen de ti, de la mentalidad que tengas y de la conciencia que tengas sobre ello. Depende tanto de ti como de tus hábitos diarios, del entorno del que te rodeas, que es muy importante, de cuáles son tus metas, cuáles son tus aspiraciones, etc. Al final, en este tema es imprescindible que te conozcas, que tengas un autoconcepto de quién eres, de cuáles son tus bases, de dónde vienes, por qué eres quien eres, de qué persona te rodea, al igual que te hace feliz, qué quieres conseguir en tu vida. Espero que con esta explicación haya quedado un poco claro. Este es el tema del vídeo de hoy y voy a contar un poco mi experiencia de vida, cómo yo me di cuenta de que todo esto ocurría de esta manera. Yo en mi caso comencé sin saber el nombre de esta filosofía de vida, pero realmente yo ya sabía que esto era así dentro de mí. ¿Por qué? Porque se me habían dado circunstancias a lo largo de mi vida que era más que evidente que yo estaba convencida de que lo que yo pensaba y de lo que yo me mentalizaba al final acababa ocurriendo. Voy a poner ejemplos personales en mi caso para que lo comprendáis un poco mejor. Yo recuerdo cuando era pequeña que yo me dormía ya mentalizándome y pensando en mi mente, imaginándome cómo se iba a dar algo que yo quería que sucediera. Y tal cual, me imaginaba cuál eran mis sentimientos, de qué persona estaba rodeada, cómo me hacía sentir tal cosa. Me mentalizaba tanto, me metía tanto en el papel como si eso ya hubiese ocurrido, que al final se acababa dando. Parece que estoy hablando de algo místico, algo que es por arte de magia, pero realmente es el poder de tu mente. Cuando tú te enfocas en algo y lo estás visualizando, al final no queda otro camino que, sin tú darte cuenta, sin crear un patrón y una escalera para llegar a ese objetivo, en muchos casos se acaba dando las cosas. Obviamente estamos hablando de cosas realistas, pero recuerdo perfectamente cómo yo recreaba en mi cabeza cómo sería, por ejemplo, el primer día que yo entrase en el instituto, cómo iba a ser un día en una excursión que a lo mejor tenía ganas de que llegase porque estaba emocionada por tal motivo. Todas esas cosas, como que noches antes yo me acostaba pensando en ello, y ya os digo que al final, tal y como ocurría en mi mente, como yo quería que pasase, las cosas se iban encauzando. Un ejemplo más claro sería cuando yo tenía 19, 20 años aproximadamente. Yo soñaba literalmente con tener muchísimo maquillaje. A mí me encantaba ver las gurús de maquillaje de esa época, que entonces estaban todas en YouTube.
no, Instagram no era la red social que es hoy en día. Y me pasaba horas y horas viendo cómo hablaban, cómo charlaban mientras se maquillaban, con esa cantidad de maquillaje de alta gama, bueno, de todo tipo en general. Y realmente yo tenía claro que eso era lo que me apasionaba. Eso era algo que hacía que a mí el tiempo se me pasase volando, que no tuviese noción del tiempo. Esto parece ahora mismo que es algo muy básico y que está al alcance de todo el mundo. Yo considero que hace 9 años esto no era para nada como es ahora, que cualquier niña tiene un gran teléfono móvil en el que puede crear contenido, cualquier niña se puede, bueno, o sus padres le pueden comprar en un momento dado maquillaje de alta gama porque lo tienen muy a la mano, hay mucho conocimiento con las redes sociales, pero estamos hablando que esto es hace 9 años atrás, cuando la plataforma top era YouTube. No había TikTok, no había Instagram, o aunque no lo hubiese, no era de la manera que es hoy. No se hacía tanta cantidad de contenido. Y bueno, recuerdo cómo yo ahí tenía que trabajar, de hecho ya trabajaba, y todo lo que salía de mi sueldo, de lo que yo estaba cobrando en esa época, pues tenía que ser para mis estudios. Me independicé y también tenía que mantener mi vida viviendo sola. Y como que yo tenía mis cositas de maquillaje, pero ese sueño de tener tanta cantidad y de poder grabarme, tener al final buenos dispositivos y un buen equipamiento para eso, para grabarme y para poder comenzar en las redes sociales, era un sueño. Poco a poco yo le dedicaba tantísimas horas de mi tiempo libre a pasarlo en las plataformas que recuerdo que incluso veía los vídeos en inglés porque las gurús que más me gustaban del maquillaje eran de Estados Unidos, que en este aspecto es un poco más avanzado, o al menos en la época esa era un poco más avanzado. Y, y es que me fascinaba, lo disfrutaba tantísimo que al final, sin darme cuenta, el dinero que yo iba ganando iba invirtiendo en productos que me gustaban, que yo ya había visto review y yo había visto ya review y sabía en qué productos invertir. Me hice un pequeño tocador de maquillaje y como que al final de pasar de ser un sueño, poco a poco, a lo largo de los años fui haciéndolo un poco más físico. Recuerdo que me costaba varios meses ahorrar una cantidad de dinero para poder hacer mis formaciones de pago en el tema del maquillaje y, y especializarme en este tema y saber más de lo que me fascinaba, pero a nivel profesional, no como hasta ahora que lo hacía por pleno ocio. Yo buscaba 1000 formaciones por internet, vídeos de cómo maquillar varios tipos de rostro, aunque no fuera ni el mío, pero es que me apasionaba tanto ese mundo que yo lo que quería era saber y formarme y todo eso, ¿no? Bueno, aunque no tenía los recursos, empecé a hacerme las primeras fotos de mis maquillajes, empecé a subirlas a las redes sociales, ahí ya que sí había, bueno, había Instagram desde primera hora, pero ya sí se subía ese contenido a Instagram y yo empecé a subirlo al feed, que parece una tontería, pero las primeras veces en las que tú te grabas y empiezas a subirlo a tu plataforma para que todo el mundo y sobre todo tu entorno lo vea, es como un gran paso, pero realmente en el momento yo no era ni consciente, era algo que me gustaba tantísimo que lo hacía sin pensarlo prácticamente. Me pegaba horas recreando un maquillaje, aprendiendo un tipo de técnica tal cual y lo grababa, fotografiaba, grababa el proceso, lo subía, me desmaquillaba, volvía a empezar y así pasaba horas de mi tiempo libre. Al final eso que yo tenía en mi mente de ir súper chula y súper guapa a tu trabajo, disfrutarlo todos los días, yo recuerdo que yo abría a las 9:30 y yo he llegado a irme incluso a las 12 de la noche de mi negocio, pero yo me iba a lo mejor cansada físicamente y yo no me daba ni cuenta porque es que tenía tal nivel de emoción y disfrutaba tantísimo lo que estaba haciendo. Era todo lo que yo había querido en unos años atrás. Todo se me estaba dando. Ahora es verdad que lo veo y ya os digo que parece como si fuese un arte de magia, pero no.
realmente es como he comentado y la oportunidad siempre ha estado ahí. Y una cosa de la que ya he hablado, creo que fue en el primer vídeo de este canal de YouTube, comencé hablando de ello porque una de las cosas que me arrepiento es que me habría gustado comenzar a hacer esto mismo que estoy haciendo a día de hoy, sentarme delante de la cámara y en el momento lo que me apasionaba era el maquillaje, pues sentarme a hablar mientras me maquillaba y bueno, lo hacía a lo mejor por historia, en Instagram o en vídeos en directo. No tenía tanta constancia y tanto peso como puede tener a día de hoy un vídeo de YouTube. Y realmente esto no lo hice en su momento porque aunque me gustaba muchísimo, yo decía, es que no tengo un buen móvil, es que no tengo micrófono, no tengo buenas luces. Total, al final están buscando siempre el momento perfecto de hacer algo y ese momento nunca va a llegar. Esto es muy conocido como la parálisis por análisis. A día de hoy pues me doy cuenta de que lo importante es empezar de la manera que sea y ir mejorando una vez que ya has empezado. Una vez que yo ya tenía en la formación en maquillaje y le sacaba bastante partido, yo automáticamente me lancé y empecé a trabajar de cara al público como iba pudiendo, primero con amistades, con gente conocida, como todo el mundo. Y bueno, la verdad que cuando le pones tanta pasión y tantas ganas a algo, es imposible que salga mal. Y más cuando todo tu tiempo libre de ocio lo estás enfocando en aprender más y en ser mejor. Pues esto fue de la mano con que yo ya había cursado mis primeros estudios de peluquería, que realmente lo hice en principio un poco como un salvavidas. Sabía que era algo que se me daba muy bien y que me gustaba, pero como no tenía ni idea de a qué dedicarme, de qué estudiar, y era una etapa muy complicada, sobre todo en el país, porque aparte de que fueron los años más fuertes de crisis así recientes, también pasé por una etapa complicada familiar y bueno, al fin y al cabo era como necesito trabajar, voy a sacarme esto que es como ir a tiro hecho, aunque me gustaba muchísimo, pero no tenía tiempo para pensar, para estudiar qué posibilidades tenía o qué más recursos tenía, ¿no? Entonces lo hice así, yo ahí ya había terminado, ya os digo, y estaba trabajando a la vez que estudiaba y, y bueno, una vez que no terminó el tema del maquillaje, sino que empecé a compenetrarlo con los vídeos de YouTube de chicas estadounidenses que tenían su propio salón de belleza, que a día de hoy me hace gracia porque mi entorno sabrá, o mis chicas las que están en mi trabajo conmigo, verán que tenemos allí una televisión y yo siempre pongo YouTube, vídeos de nuestro trabajo y también pongo vídeos de esas chicas que 10, 12 años después siguen con sus canales de YouTube, con sus salones de belleza y, y las sigo viendo a día de hoy porque es que me encanta, es algo que me fascina y ya ves, desde esa época, antes de dedicarme como tal y de tener mi negocio obviamente, yo veía a esas chicas tan chulas vestidas que me encantaba el rollo que tienen, ese pelo largo con ondas, los rubios perfectos que hacían, cómo colocaban extensiones, todo, me fascinaba todo de ellas y eso que era cuando no se podía traducir los subtítulos, que yo me cargaba los vídeos pues en inglés de Estados Unidos, que encima considero que es más complicado. Y bueno, pues iba cazando lo que podía, pero iba viendo sobre todo, aprendiendo cómo hacían las técnicas, qué productos utilizaban y sobre todo el entorno, ¿no? Yo me visualizaba, yo quería ser una de ellas en algún momento de mi vida. Me encantaba, en ese momento yo trabajaba en un bar de copa y también me ha cortado el vídeo, no me había dado cuenta y había seguido charlando, pero bueno, voy un poco más rapidito de esta manera. Pues todo esto al final detonó de una manera que en el momento recuerdo que fue muy dura, porque todo el pack que se había hecho mi vida tenía que desvincularme y empezar de cero en todos los aspectos posibles, porque tenía que dejar ese trabajo que no me hacía para nada feliz, tenía que dejar un entorno del que también había hecho algunas amistades y había compartido muchos momentos por el hecho de tener esa vida en ese momento, dejar personas atrás, pareja, amistades, tenía que desvincularme de todo y literalmente empezar desde cero, pero cuando
te analizas, te sientas un momento y te escuchas, realmente el camino que tienes que coger en tu vida siempre está ahí. Por mucho que lo posponga, por mucho miedo que te dé, sabes perfectamente dentro de ti cuál es el que tienes que coger. Y yo lo tenía muy claro, sabía que tenía que salir de ahí, costase lo que costase, tenía que empezar de cero y así lo hice. Empecé una nueva vida desde abajo y para que comprendáis por qué creo tanto en este enfoque de vida holístico como he estado comentando antes, es porque ahora veo cómo la oportunidad estaba ahí, se me ponía delante en todo momento. Simplemente es tu mentalidad, si estás suficiente despierta como para verlo o si no. Y en ese momento, pues sí, las vi y las iba cogiendo simplemente. Por ejemplo, conocí a una chica que no teníamos ningún tipo de vínculo y me conoció por las redes sociales, me llamó un día para que le hiciera el pelo y a partir de ahí empezamos a crear un vínculo un poquito más de amistad que de clienta y profesional. Pues llegó un día en el que me comentó que tenía locales en alquiler y que estaba preparándolo para, para ponerlos en alquiler, que estaban cerrados y los estaba restaurando, ¿no? Y por casualidad de la vida, resulta que eran justo en la avenida principal de mi localidad y abajo de donde vivía en ese momento mi padre. Quiere decir que, bueno, mi padre también se dedica a la construcción y demás, entonces me podía ayudar en ese momento y él aparte es una persona como yo que visualiza las cosas y él en todo momento me decía que me lanzase, que aunque no hubiera estado en mis planes, porque en el momento no era a lo mejor montar un negocio, él me dijo, es la oportunidad, hazlo y no tienes nada que temer, no puede salir nada mal y realmente era así. En el peor de los casos de que no hubiera funcionado, no importa porque atrás siempre se puede volver. Al fin y al cabo estamos escribiendo nuestra vida. No puedes coger una goma de borrar y borrarla, pero sí puedes escribir en otro renglón y fin. Bueno, pues sucedió de esta manera, nos pusimos manos a la obra, monté mi negocio, llena de nervios, obviamente, aunque nervios porque era algo que me apasionaba, que no me había mentalizado realmente de que esto fuese ya tan visible y estuviera delante de mis narices y que me estuviera ocurriendo por fin. Como que en el momento yo no pensé para nada, no tuve miedo, soy una persona que no habla de las cosas hasta que ya están en bandeja, porque no me gusta compartir mis opiniones o mis pensamientos antes de que estén o que hayan cobrado un poco de forma, porque considero que el entorno sin querer, aunque no lo hagan con mala intención, te pueden boicotear y te pueden transmitir inseguridades y miedo. Entonces lo hice de esa manera, me lancé y bueno, es más, si yo hubiera pensado que si me hubiera agarrado a algún temor, algún miedo, en pocos meses después, no llevaba aún un año abierto con mi negocio cuando llegó la pandemia que todos vivimos y por desgracia cerraron muchos negocios y yo no fui uno de ellos. Por muchas circunstancias que se podían haber dado, yo nunca pensé en las negativas. Simplemente estaba ahí, estaba cumpliendo mis sueños, estaba muy emocionada de que todo se estaba dando. La gente notaba esas ganas y lo que yo transmitía. Y la verdad que 6 años después que acabamos de cumplir, tenemos ya un equipo formado y todo va muy bien porque estaba ahí, desde primera hora estaba ahí y todo se tenía que dar de la manera que se dio para hoy estar aquí. Aquí recorto un poco para ir un poco más rápido y al fin y al cabo lo que me quiero referir es que fue continuando el Mentalizarte tiempo, de que eso fui te va a dar poniendo y una solo nueva queda el camino micrometa. que la vida te pone. Me puse mis micrometas que ahora parecen absurdas, pero en su momento fue tener mi primer iPhone, pues lo conseguí. Después, no sé, me puse metas del estilo, quiero el coche que me gusta realmente, o quiero trabajar y me lo quiero currar y quiero el coche que de verdad me hace feliz y me complete y me llene. Pues igual se me presentó, obviamente, nada llueve del cielo, pero realmente se van dando oportunidades y las cosas llegan. Con todo esto, creo que ha quedado ya bastante claro a lo que me refiero, porque años después, una vez que mi negocio se ha sentado un poco más, ya no demanda tanta de mi atención y me deja formarme en otros ámbitos, porque al final la clave de la vida es seguir creciendo,
seguir formándote, siendo mejor tú en todos los aspectos, tanto personal como laboral, nutriendo tu mente. Comencé mis estudios una vez que mi negocio estaba en buenas manos y hacía que yo no tuviese que estar 24/7 encima de él. Cursé los estudios de marketing y publicidad, que es un tema que me encanta, ya lo sabéis porque lo he hablado varias veces con vosotros. Y aunque en el momento, obviamente, como todo en la vida es complicado, claro que cuesta su trabajo y claro que siempre hay una vocecilla interna que te dice, y si no puedes, no pasa nada. Si no se puede, siempre puedes tener la alternativa de aplazarlo en el tiempo o cualquier otra meta, cualquier otra manera. Siempre hay otra vía que elegir. Pero en vez de enfocarnos en el y si no, y si no sale bien, pues hay que enfocarse en es que cuando llegue este momento, estoy segura de que esto va a salir bien porque yo voy a poner todo de mi parte. Y esto es lo que hay que hacer. Y una vez que yo todo se estabilizó en mi vida y me fui dando cuenta de esto que os estoy comentando, que al final es la actitud con la que tú afrontas las decisiones que se te van poniendo y las vías que te va abriendo la vida, al final te relajas, empiezas a disfrutar del proceso, que es al final lo que estamos haciendo aquí. La vida no es más que una experiencia y siempre va a haber momentos que no vamos a comprender por qué pasan unas cosas, porque nos han pasado otras. Hay cosas que no tienen explicación, pero lo que no puedes hacer nunca es rendirte, reprogramarte de manera negativa a la hora de decir esto no es para mí, yo esto no lo puedo conseguir, esto es para otro tipo de personas, ¿no? Eso no es así. No quiero que este vídeo se extienda más, no quiero que se haga más largo ni pesado, por supuesto. Lo que sí que me gustaría saber vuestra opinión, si os gusta este tipo de contenido y si queréis saber más sobre este tema holístico como os he estado comentando, pues me gustaría también que me lo dejaseis en los comentarios. Me gusta muchísimo leerlo. Al final, este tipo de contenido lo hago para mí y para vosotros, lo hago como un tipo terapia e intento transmitir cómo he ido haciendo mi vida, cómo es mi punto de vista en ella. Y muchas gracias por verme. Os recuerdo que os suscribáis para no perderse más videitos y nos vemos el próximo domingo.